palabra la diputada Dulce María Sauri Riancho, del Grupo Parlamentario del PRI. Presenta reserva al artículo 9. Muchas gracias, presidente. Adelante, diputada. Hace unas cuantas semanas compareció ante esta asamblea el secretario de Hacienda y Crédito Público. En esa comparecencia me correspondió hacerle un cuestionamiento por parte de mi grupo parlamentario. Yo le señalé, queremos saber si ese sacrificio fiscal, me refería al decreto que expidió el Ejecutivo Federal para que 43 municipios de los estados de la frontera norte tuvieran un tratamiento preferencial en materia de impuestos sobre la renta, impuesto del IVA, también un precio especial para las gasolinas, producto de unos IEPS reducidos y desde luego el incremento al doble del salario mínimo. Bueno, si ese sacrificio fiscal se ha reflejado, le pregunté, en un mayor crecimiento económico en la frontera norte, mayor que en otras partes del país. El secretario de Hacienda me respondió, sintetizo, están pasando tres cosas en la frontera norte que la hacen singular y distinta al resto del país. Primero, es una economía de carácter binacional. Segunda especificidad es el hecho de que está recibiendo miles de migrantes. Y la tercera, cito, por si no fuera suficiente, la frontera norte también tiene características muy diferentes al resto del país en materia de violencia. Fin de la cita. Lo más importante que el secretario me respondió fue, a mi juicio, el reconocimiento que gracias a ese tratamiento preferencial en materia fiscal para los municipios fronterizos del norte de México, había habido un crecimiento del comercio de 3.1%, muy por arriba, 3.6, perdón, muy por arriba del 1% promedio nacional. Y también señaló que la inflación en esa región era del 1.9% frente al 3.2% en ese momento promedio nacional. La pregunta que me hice después de obtener la respuesta del secretario fue si eso es tan bueno, si eso hace que crezca la economía, que crezcan los empleos, que aumenten los salarios, ¿por qué no llevarla a otras regiones del país? Y esa es la razón de la propuesta de esta reserva, que en el artículo 9 de la Ley del Impuesto sobre la Renta se incorpore el mismo tratamiento fiscal que tienen los 43 municipios fronterizos del norte, pero que sea en primer lugar para todos los estados que colindan con los Estados Unidos de América. Para mí es muy difícil entender por qué Ciudad Juárez, por ejemplo, en el caso de Chihuahua, tiene un tratamiento fiscal y unos decenas de kilómetros hacia adentro, otras poblaciones tan importantes, por no decir la capital del estado, no lo tienen. Lo mismo puedo decir para Sonora, o lo mismo podemos expresar en el caso de Baja California. Tienen la suerte de que todos sus municipios están muy cerca de lo que se considera la franja para el tratamiento fiscal especial. ¿Y qué podemos decir de Tamaulipas o de Coahuila o incluso de Nuevo León, que sí tiene un pedazo hacia el norte? Y ese pedazo es ni más ni menos que Colombia. Y Baja California Sur, históricamente Baja California Sur ha sido parte de la zona fronteriza del norte de México. Es una omisión muy seria. Estas razones se las doy porque sí considero que si los resultados son tan buenos, realmente no hay razón ni motivo para que no se extiendan también a la frontera sur de México. Y en el caso de la frontera sur, voy a reservar las tres razones de la frontera sur para poder señalar que tanto en la frontera sur como en el norte se requiere este régimen tan
bueno para promover el crecimiento económico de México. Por ello, les solicito, compañeras y compañeros, que abramos el debate sobre la posibilidad de que todos los estados de la frontera norte y de la frontera sur de México cuenten con el régimen especial para el pago del impuesto sobre la renta del 20%. Muchas gracias. Consulte la Secretaría a la Asamblea en votación económica si se admite a discusión la propuesta de modificación presentada por la diputada Sauri. En votación económica se pregunta a la Asamblea si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse a manifestarlo. Gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa, sírvanse a manifestarlo. Gracias. Mayoría por la negativa, presidente. Se desecha y se reserva para su votación nominal en términos del dictamen. Tiene la palabra